más diferente, con gestos e incluso puede hasta hablar, ¿no? De manera diferente. Pero esto tiene que ver con la estética a la que se quiere transmitir al público, incluso el target específico a la cual se quiere dirigir. Pero incluso, Gustavo, creo que ese concepto, esa estética a la que se va a tomar la decisión, por ejemplo, en el mundo de la música, tiene que ser lo suficientemente amplia y robusta como para aguantar, digamos, todo lo que puede ser el proceso de promoción de un disco, una gira, y eso es bien interesante porque pareciera que es tan sencillo como sentarte y escribir canciones inspiradas en alguna cosa, pero no, o sea, esa inspiración se tiene que traducir en justamente estrategias de mercadeo, en una estética que vaya desde los videos hasta la apariencia física de la persona. O sea, es bastante más complejo de lo que uno a simple vista se imagina, ¿no? Sí, de hecho, dentro de la industria musical, unos ejemplos que yo creo que el imaginario colectivo tiene como referencia, por supuesto, es Sia, es Daft Punk, es Gorillaz, que ni siquiera es un grupo físico, ¿no? O sea, este grupo musical es prácticamente virtual, ¿no? Existe en un mundo paralelo donde eh, conviven en una armonía digital. Recordamos también a los grupos de heavy metal como Slipknot, que son bastante agresivos con cuerpo suficientemente robusto para que la imagen proyecte de una manera clara a su público, porque no vamos a imaginarnos al público que le encanta el heavy metal, incluso el rock, como el grupo musical Kiss, que se identifique simplemente de una manera como más simple, más minimalista. Lo que ellos esperan de este grupo musical es esta agresividad visual, ¿no? Esta agresividad que tiene que ver con el impacto de la imagen estética y que el concepto esté suficientemente respaldado por estos fundamentos que tienen que ver con el marketing, con estrategias de venta, con estrategias incluso de la psicología para poderlas aplicar y que sean dirigidas a este mercado que realmente está hambriento de esta música o incluso del arte, ¿no? En general. Vamos a detenernos en algunos casos específicos, Gustavo. Por ejemplo, mencionabas a Sia, que es una artista tan enigmática, tan intrigante. Ella prácticamente no se muestra en actos públicos, cuando aparece en entrevistas y en todo, en lugares públicos o en conciertos, utiliza unas pelucas que le tapan la cara. Y bueno, yo no sé si esto tiene una razón de ser dentro de su conceptualización o es algo, una lección personal de ella, pero le ha funcionado mucho porque ella ha tenido mucho éxito, ha trabajado con muchísimos artistas y aunque no podemos ver su cara, sabemos y reconocemos perfectamente su voz y su sonido y su estética. Es así, todo comienza desde una preservación de la intimidad, ¿no? El comienzo de esta estrategia de marketing de anonimato comienza, o sea, el punto de partida básicamente es preservar tu intimidad, tu vida saludable como ser humano. Incluso parte de los beneficios como de empezar, ¿no? Con esta estrategia es esa, tener una vida saludable que va muy aparte de la vida artística. Mente reservada, ¿no? Tu familia, tus amigos, tu intimidad personal. Ahora bien, esto se puede volver un poco una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo porque a medida que haces más campañas sobre intriga, pues se va volviendo cada vez más publicitario, tanto tú como artista como incluso personalmente, pero quién es, pero qué hace, y eso siempre va a estar en el colectivo, es una bola de nieve que siempre va a seguir creciendo. Y además que creo que si no se sabe manejar correctamente, Gustavo, no sé qué opinas, puede ser contraproducente incluso para la propuesta artística como tal, porque por ejemplo, Sia tiene algún tiempo que no tiene una canción así número uno en un mainstream y ya, bueno, cada vez que uno las veía en sus apariciones era con qué va a aparecer ahorita, con qué peluca va a salir, con qué no sé qué, más allá de qué va a cantar, qué canción va a cantar y al final se desvirtuó un poco el tema de, bueno, ella al final es una cantante y quiere que sea reconocida por su música. Creo que esto en este caso particular, pero por ejemplo, alguien que yo creo que ha sabido manejar bien la intriga en cuanto a su estética y a sus apariciones y mantener el éxito comercial es una Lady Gaga, que no, nunca sabes con qué te va a sorprender en la próxima era que venga, puede ser totalmente distinta
y eso nos mantiene siempre en expectativa de lo que vaya a hacer Lady Gaga. Claro, en el caso de Lady Gaga utilizó como hablamos al principio, ¿no? El primer paso es identificar el tipo de marketing con el cual tú te vas a identificar con tu público. En el caso de ella utilizó el marketing polémico, ¿no? Utilizar esta propuesta de canción polémica o álbum polémica, ¿no? Es esta fórmula de voy lanzando una canción y más atrás una polémica y así sucesivamente. En el caso del anonimato, pues tiene este hilo bastante delgado porque la clave precisamente para poderte mantener dentro de la expectativa del consumidor y que esté a la espera de qué va a ser ahora, ¿no? Con qué me voy a presentar, es definitivamente la constancia, la disciplina con tu imagen y un trabajo duro, arduo de equipo de trabajo y escuchar también a lo que tu público está a la expectativa, esperando, porque volvemos al caso, bueno, ya caes en el acto recurrente de, bueno, sí, ya sabemos que va a utilizar una peluca, la próxima será otra peluca. Ujú. Entonces, es un trabajo fuerte de un equipo que está pues constantemente en la búsqueda de factores que traigan la novedad y la inmediatez, porque ciertamente gracias a estas tecnologías nuevas que estamos viviendo, pues es voraz, ¿no? El hambre del consumidor en este caso. Total, totalmente. Y yo creo que en este sentido, a los artistas de música electrónica, a los DJs y tal, esto les funciona más porque como que lo que se espera de ellos no es tanto la performance, el show, sí, por supuesto, sus shows en vivo que están llenos de otros componentes como visuales, como tal. Entonces, por eso tenemos los casos como de Marshmello, quizás también de Daft Punk, que siempre han acompañado como su propuesta con muchos visuales, ¿no? Pero claro, cuando es un artista pop, la verdad es que bueno, se suele cuestionar mucho y se suele ver qué durabilidad puede tener esta intriga, ¿no? Yo siento que es lo que tú dices, mientras más robusto sea ese concepto y lo puedas acompañar de más elementos, pues la intriga va a ser un poco más saludable y más satisfactoria, porque al final no hay intriga si no hay develación. Si la develación no es lo suficientemente contundente, nadie va a querer saber de tu intriga. Tal cual. Y de hecho, si trasladamos el tema ahora hacia el mundo de la moda, hay un caso muy, muy particular y prácticamente, no puedo decir que el único, pero sí el más importante, ¿no? Que es el caso del diseñador belga Martín Margiela. Él nunca como manifiesto, ¿no? Dentro de su concepto, eh, eh, va hacia la antifama, anti ser el protagonista de lo que es la creación artística de sus colecciones. De hecho, esa es una de las, sí, como de las premisas, no establecer una jerarquía, o sea, todos somos iguales. Lo que importa realmente es la pieza per se confeccionada. De hecho, ya tanto es así que él no sale a despedir en las pasarelas, o bueno, ya no salía porque él ya no está a la dirección creativa de la Maison Martín Margiela, no salía a despedir las colecciones finales, no daba conferencias de entrevistas, etcétera, no se presentaba ni siquiera entrevistas de ningún tipo. Esta estrategia de marketing, por un lado, le funciona porque a nivel personal, bueno, no va a tener esta cara e incluso hoy en día que ya no forma parte de lo que tiene que ver con esta casa de moda, le hace, si se quiere respetar, ¿no? Su privacidad, que puede incluso ir a cualquier supermercado y nadie lo va a señalar por lo fea que fuera alguna colección. Pero de eso se trata, ¿no? De ser muy, muy, muy inteligente con tu equipo de trabajo, porque si llega a pasar un declive en tu carrera personal, profesional o artística, tu nombre, por lo menos, tu imagen personal como ser humano salga a flote y no te hunda por una cantidad de trabajo y estrategias que no están pues muy bien tomadas o muy bien centradas dentro de lo que serían las estrategias de marketing y ventas, porque prácticamente lo que se quiere es vender. Literal, literal, porque al final nadie compra algo que no le emociona, que no le genera algún tipo de sentimiento y la verdad es que de eso se trata, ¿no? De intrigar de tal manera
que despierte una curiosidad que nos haga, bueno, querer dar ese siguiente paso, que es escuchar la canción, ver el video, comprar el disco, lo que ven, o comprar la pieza, o querer saber más de la colección. O sea, esto es de verdad es como lanzar un pequeño anzuelo para que la gente que tenga lo suficientemente carne para que la gente pueda como querer indagar un poco Y más. ese anzuelo tiene que estar muy bien sustentado porque hay dos preguntas que son realmente claves y hay equipos de trabajo que se les olvida por completo, que es cómo será tu futuro a nivel personal y artístico y cuando de polémico y anonimato, ¿qué hacemos? Porque si se agota el tema bueno, del recurso de pelucas, de maquillaje, de vestuario, de toda la idea creativa que hacemos ahora, cómo nos reinventamos, ¿no? Ya que tener esa respuesta, pues muy bien clara, porque va a pasar ese punto. De hecho, le pasó a Lady Gaga, ya lo sabemos, todo este tema ya volvió a a sus orígenes. E intentó retomar como esta línea artística, como que ella quería verse conocida y resulta que no, mira, tienes que volver a tomar de nuevo a este personaje porque fue con la que nos enamoraste prácticamente. Entonces ya esas dos preguntas, ¿cómo será tu futuro? Y cuando se agota, ¿qué hacemos? ¿No? Esas son las dos preguntas como yo creo que más claves a la hora de responderlas para que el público ya las tenga pues clara a la hora que pase cualquier cosa. Sin duda es así y la verdad es que bueno, es cada vez más común el generar toda esta conversación alrededor de una intriga cuando viene el lanzamiento de algo. Yo siento que en el mundo de la música se utiliza mucho, se utiliza y es eso, cada vez que se presenta una era, tener una definición muy clara de la estética que va a representar esa era para que sea lo suficientemente durable y que en el momento de esa develación pues bueno, no nos llevemos chascos, que también puede pasar, obviamente, pero mientras más robusto sea esa propuesta y más conceptual sea, pues bueno, va a tener para compartir. Entonces, bueno, Gustavo, yo quería agradecerte mucho que nos acompañaras el día de hoy hablando de este tema tan interesante y que bueno, la verdad es que está tan vigente hoy en día. Es así, muchísimas gracias. Siempre feliz de estar aquí en esta casa que yo siempre pues me siento que de verdad estoy en mi casa porque los temas además son riquísimos y súper amplios. Y nosotros contentísimos siempre de tenerte en el programa, Gustavo, @Gustavo Vallenilla G, lo pueden seguir por allí. Y bueno, ya vamos a inventarnos otra excusa pronto para volverte a tener en el programa. Listo, listo. Un abrazo, Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros ya nos toca despedir esta primera hora. Recuerden que en la próxima parte, bueno, nos vamos a asustar un poco porque vamos a estar hablando sobre El Exorcista, la saga de terror más importante del mundo cinematográfico, junto a Glaya Berluti, crítico de cine, y luego en nuestra sección A un clic vamos a estar conversando con Hernán Danolfo, este creador de contenidos argentino que sensibiliza a todos con sus experimentos sociales. Así que no se vaya muy lejos, que ya volvemos con más de Valeria y Jorge en Onda. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación.
de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser. Estamos hablando del primer caso de inseminación post-mortem. La inseminación post-mortem es realizada con los gametos de alguno de los dos progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro. Ángela Ferreira protagoniza esta historia. Lideró una batalla en Portugal para legalizar la inseminación post-mortem después de que su marido Hugo falleciera de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su compañera pudiera concebir un hijo con el semen que criopreservó todavía en vida. Es así como el pasado 16 de agosto nació Guillerme. Desde que su esposo falleció, Ángela se enfrentó a una dura propuesta ante el Parlamento. En las 3 cosas que debes saber, te contamos por qué hay obeliscos por todo el mundo, algunas características de los pulpos y algunos datos curiosos sobre los rayos. Los obeliscos son columnas de piedra tallada que se han construido en distintas partes del mundo a lo largo de la historia. Son comunes en Egipto y Roma y dependiendo de dónde esté ubicado tienen distintos significados. En Egipto, por ejemplo, buscan honrar a los dioses, en Roma están ligados a su historia y en el mundo moderno marcan territorios. El pulpo tiene 3 corazones, uno lleva sangre a todo el cuerpo y los otros 2 llevan la sangre a las branquias, que son los órganos respiratorios, mediante el cual se realiza el intercambio de gases. Sin embargo, un dato que fascina a niños y adultos es que tienen sangre azul, característica que los ayuda a sobrevivir en aguas frías donde muchos animales morirían. La ciencia cada vez descubre nuevas cosas curiosas sobre los rayos que escapan a nuestra imaginación. Por ejemplo, se calcula que miden unos 5 kilómetros, la caída de los mismos ocurre en 1 o 2 microsegundos, el calor de un rayo es 5 veces más alto que la superficie de nuestro Sol y es 6 veces más probable que caiga un rayo sobre un hombre que una mujer, pues suelen tener trabajos en espacios exteriores. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Hemos salido de un convento de terror, un grupo de monjas recorre las calles de algunos países no solo para aterrorizar a los transeúntes, sino para promocionar una nueva película que promete dejarte sin aliento y con la luz encendida toda la noche. El cine nos vuelve a sorprender con la promoción y el marketing innovador para vender una película y esta vez se trata de La Monja 2, que llegará a las salas la primera semana de septiembre, ambientada en la Francia de 1956. El director estadounidense Michael Chaves nos regalará varios saltos de susto con el misterioso asesinato de un sacerdote en una iglesia que obligará a la hermana Irene a viajar a París y enfrentarse al demonio Balak, encarnado en el cuerpo de una monja. Desde La Gran Psicosis de Alfred Hitchcock, Actividad Paranormal y hasta El Aro, el género de terror ha sido una fuente innovadora y evolutiva. Hoy, en 3 cosas que debes saber. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir antiácidos? ¿Qué beneficios tiene comer fresas? ¿Y cómo influye el ejercicio en el estado de la piel? Tomar antiácidos cuando se sufre de acidez estomacal o reflujo es algo común para millones de personas en el mundo. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que el uso prolongado de estos medicamentos puede tener consecuencias en la salud. Existe una relación entre su consumo por largos periodos de tiempo y una mayor probabilidad de sufrir demencia. Las fresas no solo son sabrosas, también son poderosas aliadas para la salud, según un estudio de la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos. La investigación asegura que consumir 2 tazas de fresas frescas al día potencia la función cerebral y ayuda a reducir la presión arterial. Una rutina de ejercicios de fuerza puede ser el tratamiento indicado para rejuvenecer tu piel. Esto es así porque se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia ayuda a la salud de la piel al reducir los factores inflamatorios circulantes y mejorar las matrices extracelulares dérmicas. Soy María Claudia Falanelli y para más historias como estas, entra en mundour.com. El presidente Joe Biden eligió a una venezolana para dirigir su estrategia de medios hispanos en la campaña para las elecciones presidenciales de 2024. María Carolina Casado nació en Cumaná, estado Sucre, y llegó a Estados Unidos en 2014.
En las presidenciales de 2016 trabajó como pasante de prensa hispana para la organización Hillary for America, cuyo objetivo era promover la elección de Hillary Clinton. Posteriormente, en 2020 fue secretaria de prensa regional para el sur de Florida en el equipo del entonces aspirante a presidente Joe Biden y durante los 2 últimos años ha trabajado en el Comité Nacional Demócrata. Allí ha dirigido operaciones con grandes presupuestos destinados a la creación de anuncios en español e inglés dirigidos a votantes latinos. En declaraciones a la agencia EFE, Casado reconoció sentirse sumamente honrada y emocionada por la nueva designación que define como Hoy, en 3 cosas que debes saber. ¿Qué alimentos debes evitar si tienes ansiedad? ¿Qué factores aceleran el envejecimiento? ¿Y ayuda el agua a la salud mental? Una mala dieta puede afectar los niveles de ansiedad de una persona. Por eso se recomienda evitar alimentos ultraprocesados como bebidas azucaradas, productos cárnicos reconstituidos, bocadillos envasados, papas fritas, cereales de desayuno, galletas y tortas. ¿Te sientes solo e infeliz? Pues ten cuidado porque puedes estar perdiendo tiempo de vida. Un estudio demostró científicamente que la soledad crónica y la infelicidad prolongada aceleran el envejecimiento del organismo incluso más que el tabaquismo. Un nuevo estudio reveló que los adultos con mejor salud mental tienen en común haber pasado gran parte de su tiempo durante la infancia jugando en ríos o lagos, conocidos en colectivo como espacios azules. Esta evidencia equivale a la que avala que estar en espacios verdes como parques y bosques también ayuda al estado mental. Soy María Claudia Falanelli y para más historias como estas, entra en mundour.com. En las 3 cosas que debes saber, te contamos dónde está exactamente el Ecuador en Ecuador, el poder oculto de las estrellas marinas y algunas curiosidades para impresionar a alguien. Todos hemos oído hablar de la línea del Ecuador, esa línea imaginaria que divide la Tierra en 2 mitades iguales y marca una zona donde siempre hace buen tiempo. La franja se ubica a 240 metros al norte del monumento construido por indicación de los franceses en la ciudad mitad del mundo. Según algunos expertos, esta línea es más bien una franja de un ancho aproximado de 5 kilómetros. Las estrellas de mar son criaturas fascinantes y llenas de datos interesantes. Por ejemplo, tienen boca pero no ojos como nosotros, sino ojos compuestos en la punta de sus brazos. Tienen un pequeño cerebro y son carnívoras. Se alimentan principalmente de moluscos. No tienen sangre en sus cuerpos, pero poseen un sistema de agua vascular. Si tu intención es dejar intrigados a tus amigos, te compartimos algunas curiosidades sobre cultura general para que uses en tu próxima cena o fiesta. Los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma. La gente es más creativa en la ducha, la nuez moscada es alucinógeno y existen 2 países donde no se puede comprar Coca-Cola: Cuba y Corea del Norte. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Una persona fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser. Estamos hablando del primer caso de inseminación post-mortem. La inseminación post-mortem es realizada con los gametos de alguno de los 2 progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro. Ángela Ferreira protagoniza esta historia. Lideró una batalla en Portugal para legalizar la inseminación post-mortem después de que su marido Hugo falleciera de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su compañera pudiera concebir un hijo con el semen que criopreservó todavía en vida. Es así como el pasado 16 de agosto nació Guillermo. Desde que su esposo falleció, Ángela se enfrentó a una dura propuesta ante el Parlamento. En las 3 cosas que debes saber, te contamos por qué hay obeliscos por todo el mundo, algunas características de los pulpos y algunos datos curiosos sobre los rayos. Los obeliscos son columnas de piedra tallada que se han construido en distintas partes del mundo a lo largo de la historia. Son comunes en Egipto y Roma y dependiendo de dónde esté ubicado tienen distintos significados. En Egipto, por ejemplo, buscan honrar a los dioses, en Roma están ligados a su historia y en el mundo moderno marcan territorios. El pulpo tiene 3 corazones, uno lleva sangre a todo el cuerpo y los otros 2 llevan la sangre a las branquias, que son los órganos respiratorios, mediante el cual se realiza el intercambio de gases. Sin embargo, un dato que fascina a niños y adultos es que tienen sangre azul, característica que los ayuda a sobrevivir en aguas frías donde muchos animales morirían. La ciencia cada vez descubre nuevas cosas curiosas sobre los rayos que escapan a nuestra imaginación.
Por ejemplo, se calcula que miden unos 5 kilómetros, la caída de los mismos ocurre en 1 o 2 microsegundos, el calor de un rayo es 5 veces más alto que la superficie de nuestro Sol y es 6 veces más probable que caiga un rayo sobre un hombre que una mujer, pues suelen tener trabajos en espacios exteriores. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Hemos salido de un convento de terror, un grupo de monjas recorre las calles de algunos países no solo para aterrorizar a los transeúntes, sino para promocionar una nueva película que promete dejarte sin aliento y con la luz encendida toda la noche. El cine nos vuelve a sorprender con la promoción y el marketing innovador para vender una película y esta vez se trata de La Monja 2, que llegará a las salas la primera semana de septiembre, ambientada en la Francia de 1956. El director estadounidense Michael Chavez nos regalará varios saltos de susto con el misterioso asesinato de un sacerdote en una iglesia que obligará a la hermana Irene a viajar a París y enfrentarse al demonio Balak, encarnado en el cuerpo de una monja. Desde La gran psicosis de Alfred Hitchcock, Actividad paranormal y hasta El aro, el género de terror ha sido una fuente innovadora y evolutiva. Hoy en 3 cosas que debes saber. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir antiácidos? ¿Qué beneficios tiene comer fresas? ¿Y cómo influye el ejercicio en el estado de la piel? Tomar antiácidos cuando se sufre de acidez estomacal o reflujo es algo común para millones de personas en el mundo. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que el uso prolongado de estos medicamentos puede tener consecuencias en la salud. Existe una relación entre su consumo por largos periodos de tiempo y una mayor probabilidad de sufrir demencia. Las fresas no solo son sabrosas, también son poderosas aliadas para la salud, según un estudio de la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos. La investigación asegura que consumir 2 tazas de fresas frescas al día potencia la función cerebral y ayuda a reducir la presión arterial. Una rutina de ejercicios de fuerza puede ser el tratamiento indicado para rejuvenecer tu piel. Esto es así porque se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia ayuda a la salud de la piel al reducir los factores inflamatorios circulantes y mejorar las matrices extracelulares dérmicas. Soy María Claudia Falanelli y para más historias como estas, entra en mundour.com. El presidente Joe Biden eligió a una venezolana para dirigir su estrategia de medios hispanos en la campaña para las elecciones presidenciales de 2024. María Carolina Casado nació en Cumaná, estado Sucre, y llegó a Estados Unidos en 2014. En las presidenciales de 2016 trabajó como pasante de prensa hispana para la organización Hillary for America, cuyo objetivo era promover la elección de Hillary Clinton. Posteriormente, en 2020 fue secretaria de prensa regional para el sur de Florida en el equipo del entonces aspirante a presidente Joe Biden y durante los 2 últimos años ha trabajado en el Comité Nacional Demócrata. Allí ha dirigido operaciones con grandes presupuestos destinados a la creación de anuncios en español e inglés dirigidos a votantes latinos. En declaraciones a la agencia EFE, Casado reconoció sentirse sumamente honrada y emocionada por la nueva designación que define como Hoy en 3 cosas que debes saber. ¿Qué alimentos debes evitar si tienes ansiedad? ¿Qué factores aceleran el envejecimiento? ¿Y ayuda el agua a la salud mental? Una mala dieta puede afectar los niveles de ansiedad de una persona. Por eso se recomienda evitar alimentos ultraprocesados como bebidas azucaradas, productos cárnicos reconstituidos, bocadillos envasados, papas fritas, cereales de desayuno, galletas y tortas. ¿Te sientes solo e infeliz? Pues ten cuidado porque puedes estar perdiendo tiempo de vida. Un estudio demostró científicamente que la soledad crónica y la infelicidad prolongada aceleran el envejecimiento del organismo incluso más que el tabaquismo. Un nuevo estudio reveló que los adultos con mejor salud mental tienen en común haber pasado gran parte de su tiempo durante la infancia jugando en ríos o lagos, conocidos en colectivo como espacios azules. Esta evidencia equivale a la que avala que estar en espacios verdes como parques y bosques también ayuda al estado mental. Soy María Claudia Falanelli y para más historias como estas, entra en mundour.com. En las 3 cosas que debes saber, te contamos dónde está exactamente el Ecuador en Ecuador, el poder oculto de las estrellas marinas y algunas curiosidades para impresionar a alguien.
Todos hemos oído hablar de la línea del Ecuador, esa línea imaginaria que divide la Tierra en dos mitades iguales y marca una zona donde siempre hace buen tiempo. La franja se ubica a 240 metros al norte del monumento construido por indicación de los franceses en la ciudad mitad del mundo. Según algunos expertos, esta línea es más bien una franja de un ancho aproximado de 5 kilómetros. Las estrellas de mar son criaturas fascinantes y llenas de datos interesantes. Por ejemplo, tienen boca pero no ojos como nosotros, sino ojos compuestos en la punta de sus brazos. Tienen un pequeño cerebro y son carnívoras. Se alimentan principalmente de moluscos. No tienen sangre en sus cuerpos, pero poseen un sistema de agua vascular. Si tu intención es dejar intrigados a tus amigos, te compartimos algunas curiosidades sobre cultura general para que uses en tu próxima cena o fiesta. Los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma. La gente es más creativa en la ducha, la nuez moscada es alucinógeno y existen 2 países donde no se puede comprar Coca-Cola: Cuba y Corea del Norte. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Una persona fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser. Estamos hablando del primer caso de inseminación post-mortem. La inseminación post-mortem es realizada con los gametos de alguno de los 2 progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro. Ángela Ferreira protagoniza esta historia. Lideró una batalla en Portugal para legalizar la inseminación post-mortem después de que su marido Hugo falleciera de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su compañera pudiera concebir un hijo con el semen que criopreservó todavía en vida. Es así como el pasado 16 de agosto nació Guillermo. Desde que su esposo falleció, Ángela se enfrentó a una dura propuesta ante el Parlamento. Las 3 cosas que debes saber, te contamos por qué hay obeliscos por todo el mundo, algunas características de los pulpos y algunos datos curiosos sobre los rayos. Los obeliscos son columnas de piedra tallada que se han construido en distintas partes del mundo a lo largo de la historia. Son comunes en Egipto y Roma y dependiendo de dónde esté ubicado tienen distintos significados. En Egipto, por ejemplo, buscan honrar a los dioses, en Roma están ligados a su historia y en el mundo moderno marcan territorios. El pulpo tiene 3 corazones. Uno lleva sangre a todo el cuerpo y los otros 2 llevan la sangre a las branquias, que son los órganos respiratorios, mediante el cual se realiza el intercambio de gases. Sin embargo, un dato que fascina a niños y adultos es que tienen sangre azul, característica que los ayuda a sobrevivir en aguas frías donde muchos animales morirían. La ciencia cada vez descubre nuevas cosas curiosas sobre los rayos que escapan a nuestra imaginación. Por ejemplo, se calcula que miden unos 5 kilómetros, la caída de los mismos ocurre en 1 o 2 microsegundos, el calor de un rayo es 5 veces más alto que la superficie de nuestro Sol y es 6 veces más probable que caiga un rayo sobre un hombre que una mujer, pues suelen tener trabajos en espacios exteriores. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Hemos salido de un convento de terror, un grupo de monjas recorre las calles de algunos países no solo para aterrorizar a los transeúntes, sino para promocionar una nueva película que promete dejarte sin aliento y con la luz encendida toda la noche. El cine nos vuelve a sorprender con la promoción y el marketing innovador para vender una película y esta vez se trata de La Monja 2, que llegará a las salas la primera semana de septiembre, ambientada en la Francia de 1956. El director estadounidense Michael Chavez nos regalará varios saltos de susto con el misterioso asesinato de un sacerdote en una iglesia que obligará a la hermana Irene a viajar a París y enfrentarse al demonio Balak, encarnado en el cuerpo de una monja. Desde La gran psicosis de Alfred Hitchcock, Actividad paranormal y hasta El aro, el género de terror ha sido una fuente innovadora y evolutiva. Hoy en 3 cosas que debes saber. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir antiácidos? ¿Qué beneficios tiene comer fresas? ¿Y cómo influye el ejercicio en el estado de la piel? Tomar antiácidos cuando se sufre de acidez estomacal o reflujo es algo común para millones de personas en el mundo. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que el uso prolongado de estos medicamentos puede tener consecuencias en la salud. Existe una relación entre su consumo por largos periodos de tiempo y una mayor probabilidad de sufrir demencia.
Las fresas no solo son sabrosas, también son poderosas aliadas para la salud, según un estudio de la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos. La investigación asegura que consumir 2 tazas de fresas frescas al día potencia la función cerebral y ayuda a reducir la presión arterial. Una rutina de ejercicios de fuerza puede ser el tratamiento indicado para rejuvenecer tu piel. Esto es así porque se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia ayuda a la salud de la piel al reducir los factores inflamatorios circulantes y mejorar las matrices extracelulares dérmicas. Soy María Claudia Falanelli y para más historias como estas, entra en mundour.com. El presidente Joe Biden eligió a una venezolana para dirigir su estrategia de medios hispanos en la campaña para las elecciones presidenciales de 2024. María Carolina Casado nació en Cumaná, estado Sucre, y llegó a Estados Unidos en 2014. En las presidenciales de 2016 trabajó como pasante de prensa hispana para la organización Hillary for America, cuyo objetivo era promover la elección de Hillary Clinton. Posteriormente, en 2020 fue secretaria de prensa regional para el sur de Florida en el equipo del entonces aspirante a presidente Joe Biden y durante los 2 últimos años ha trabajado en el Comité Nacional Demócrata. Allí ha dirigido operaciones con grandes presupuestos destinados a la creación de anuncios en español e inglés dirigidos a votantes latinos. En declaraciones a la agencia EFE, Casado reconoció sentirse sumamente honrada y emocionada por la nueva designación que define como Hoy, en 3 cosas que debes saber. ¿Qué alimentos debes evitar si tienes ansiedad? ¿Qué factores aceleran el envejecimiento? ¿Y ayuda el agua a la salud mental? Una mala dieta puede afectar los niveles de ansiedad de una persona. Por eso se recomienda evitar alimentos ultraprocesados como bebidas azucaradas, productos cárnicos reconstituidos, bocadillos envasados, papas Aquí ya fritas. están sonando las gaitas y se acerca la Navidad porque así nos los está imponiendo el mundo y la sociedad entera. Pues antes de que llegue la Navidad, viene el Halloween y vienen las películas de terror y viene una época del año que estoy seguro que Aglaia Berluti, nuestra invitada del día de hoy, disfruta mucho porque le gusta mucho el cine de terror y por eso quisimos llamarte y conversar contigo, Aglaia, porque, bueno, justamente el día de hoy se estrena El Exorcista Creyentes, una secuela directa a la película de terror más famosa e importante de todos los tiempos, El Exorcista. Y más allá de hablar de la nueva, que obviamente vamos a tocar este tema, yo quiero hablar sobre el legado del Exorcista y cómo cambió el cine de terror para siempre. ¿Cómo estás, Aglaya? Bienvenida. Hola Jorge, buenas tardes, buenos días, gracias por la invitación. Mira, fíjate que yo ayer justamente estaba escribiendo de eso y uno de los puntos más interesantes es que El Exorcista en el 73 ya era incómoda y era sumamente transgresora y subversiva. O sea, estamos hablando de una película en que pasaron una escena de una profanación de una iglesia de forma muy explícita. Eso no lo puedes hacer ahora. En donde una niña menor de edad se masturba con un crucifijo, eso ahora es impensable. Entonces, ya en el 73, la película de Stephen King era increíblemente incómoda, increíblemente subversiva y fue muy lejos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la película rebasó tantos límites que llegarle a esa película cuesta muchísimo. Yo creo que ha sido el error de todas las subsecuentes secuelas, precuelas, reboot, es intentar imitar un fenómeno que es único, porque el problema fue que esta película tocó límites que ninguna había tocado y más nunca se han vuelto a tocar. Entonces yo creo que habría que dejar al Exorcista tranquilita porque de verdad que no le vamos a llegar nunca. Sí, sin duda lo que tú dices es una película que en su momento y hoy en día la ves y no te escandalizas todavía por cosas que están allí porque precisamente nadie se ha atrevido a volverlas a hacer de esta manera y a representar un exorcismo de esta manera. Cuando esta película salió, Aglaya, también una de las cosas que ha ido creciendo con el tiempo son todas las leyendas urbanas y mitos alrededor de ella, porque obviamente al tocar temas religiosos de posesiones demoníacas se presta mucho para fenómenos paranormales que han pasado con parte del equipo, con los actores, o sea, hay un montón de historias detrás de esta película que ha hecho que su carácter de culto y de clásico sea aún mayor. No, claro, aparte, este primer paso, el primer paso de todo es que la película está basada en un hecho real. La creas o no en el tema sobre que si hay entidades que se apoderan de cuerpos de cualquiera, el tema es que hubo un niño
en 1920 que sufrió una especie de cuadro médico psiquiátrico que se diagnosticó como brote psicótico religioso, que es básicamente una crisis. Él estaba convencido que había una entidad dentro de su cuerpo y hubo un exorcismo. El director de la película, William Franklin, él escribió un artículo en Vanity Fair contando cómo fue la experiencia de analizar todo este asunto. Obviamente, una vez que escribes un artículo de eso y te pones en concordancia con el escritor del libro, te das cuenta que hay un bagaje gigantesco que ya estaba predispuesto a que la película fuera un éxito, porque era tan aterrador incluso reconstruir. O sea, yo no sé si nuestros oyentes conocen mucho, pero el rito romano, el rito del exorcismo, es un rito largo, o sea, no es como un bautismo que uno va y bueno, no. O sea, eso dura días completos y como está siempre asociado a que hay fenómenos alrededor, se replicó en el set de la película. Entonces dicen que eso obviamente abrió puertas a que toda una cantidad de situaciones pasaran. Se quemó el set, hubo una cantidad de enfermedades inexplicables en el elenco. Más Von Sydow casi se muere en un avión porque cayó un rayo en el avión. O sea, me llega a pasar eso, ya no filmo nada. Hay una gran cantidad, y fueron sucesos pequeños que se unieron todos. Incluso hay un libro que se llama El mito urbano del exorcista, que salió el año pasado en España, donde se contaba cosas como un incendio de la nada en la casa de uno de los Luminitos. Todo el que hizo la escenografía empezó a tener como una seguidilla de desgracias familiares muy pequeñas, pero todas concatenadas. Cáncer, la esposa muere. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que puede o no tener relación, pero uno establece la idea de que, bueno, debido la temática de la película, no extrañaría que esté pasando algo así. Sin duda, sin duda. Y además eso como que le genera más morbo al todo el tema de la película, que no lo necesita, porque como bien decías, la película tiene sus méritos propios y la verdad, una de las cosas que a mí más me gusta de la película original es el tiempo que se toma para crear esa atmósfera, para ver cómo Tal van cual. sucediendo las cosas, cómo el personaje de Regan va, bueno, cada vez siendo más poseída y llegando a límites bueno, terribles como los que vemos en esta película, no tiene el apuro que hay en muchas películas de terror de hoy en día de lanzarte el sustico al principio y engancharte, sino más bien crearte una terrible atmósfera de tensión que es lo que te genera quererte tapar los ojos y no ver esas cosas tan terribles que le suceden al personaje. ¿No? Y aparte hay algo, Jorge, que establece el hecho de que te puede ocurrir. O sea, fíjate, Ajá. la familia McNeil, que es la familia de Ellen Burstyn y Linda Blair en la película, esa es una familia atea. O sea, es una familia que simplemente la señora vio a la niña jugando con una tabla Ouija. Mi mamá hubiese formado un escándalo. Esta señora, está jugando, la niña está jugando con una tabla Ouija. Entonces, ¿qué es la situación, no? La situación es que la cotidianidad, lo corriente, hacen que la película te asuste más porque te empiezas a preguntar, ¿me podría pasar algo así? Además está el tema que es muy interesante, que es eso que comentas, que es tomarse la molestia de que de hecho, yo siempre he pensado que el protagonista no es Linda Blair o Regan, el protagonista básicamente es el padre Carras. Pues esto es un conflicto de fe. O sea, esto es un psiquiatra que es jesuita, que se muere la mamá y que de pronto se encuentra con un caso que pone a prueba la fe. Uno de los diálogos más famosos del cine es cuando llega el padre Merrin y él le dice, ¿quiere las pruebas? Y el padre Merrin le dice, no, yo no necesito pruebas. Entonces te das cuenta que todo el proceso que pasó el padre Carras para creer, ya el padre Merrin lo había pasado hace años y había tenido una conclusión personalísima sobre el tema del exorcismo. Entonces, eso es un tipo de terror muy elaborado, muy elevado, que ya no se hace. O sea, si uno, por ejemplo, ve las películas de terror y están más interesadas en que tú pegues un grito que te quedes pensando en la raíz y la connotación del mal, que es lo que hace el exorcista. Tal cual, tal cual. Y bueno, ya metiéndonos un poquito en esta nueva secuela, 50 años después, que decide ignorar, digamos, las subsecuelas anteriores y bueno, tratar de empezar de nuevo bajo la tutela de Jason Blum, que ha tenido muchos éxitos en el género de terror, bajo Ay. David, bueno, bajo David Gordon Green, que bueno, viene también de la saga de De Halloween, Halloween.
que le ha ido bastante bien. Y bueno, es una versión, una de las particularidades que tiene, que yo quiero que me comentes qué te parece, es que también la visión de las religiones y de los exorcismos han cambiado muchísimo Mucho. desde la original hasta ahora. Y la película hace un intento, yo no sé qué tan exitoso es ese intento de, bueno, incluir otras tendencias religiosas y otros rituales para poder vencer a esta nueva posesión que ahora en este caso es duplicada. No sé cómo lo ves tú. Yo me quedé cuando vi la película, yo lo que me quedé pensando fue, había necesidad de que fueran dos niños, o sea, parecía que el demonio necesitaba funcionar en estéreo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que el hecho de que hubiese dos personajes poseídos hace que se diluya un poco la idea, claro, obviamente, hace que tengas dos versiones. O sea, Ujú. porque lo que sucede a Ángela y a Catherine es un tema de que son dos partes de familias y dos experiencias por completo distintas unidas a través de todo lo que es el exorcismo, porque si se lo están preguntando, hay un exorcismo. ¿Cuál es el problema? Yo siento, no sé si lo sentiste igual, Jorge, que la película es extremadamente sermoneadora. O sea, a diferencia del exorcista original, que no tenía una postura religiosa, sino que te dejaba que tú tomaras la decisión sobre esta, sabes, este debate entre ciencia, la religión, la creencia, todo esto alrededor de por qué se hace un exorcismo, que por qué la gente cree todavía en el siglo XX o en el XXI que un ritual romano que tiene más de 500 años pueda funcionar. Esta película siento que primero perdió la oportunidad o sea, ayer decía alguien, un amigo mío, y me dio mucha risa, decía, qué demonios tan amables, y es verdad. O sea, el exorcista se distinguía porque el de Pazuzu era un demonio violento, cruel, y que estaba muy consciente que se estaba enfrentando al padre Carras y al padre Merlin desde la cualidad de la no fe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la película de Green? Yo siento que hay una pérdida absoluta de esa diatriba y los demonios están más interesados en hacer daño y asustar, digamos que en el sentido clásico de meterte un sobresalto, que ser filosóficamente comprensibles. Aparte que hay como que este trasfondo sobre proaborto, antiaborto y todo lo demás, me parece increíblemente innecesario que los incluyas en una película de terror porque vas a dirigir la atención hacia otra parte, ¿no? Entonces, yo aprecio los esfuerzos de Jason Blum y de David Gordon Green de reconstruir todo lo que son franquicias clásicas, pero creo que en este caso hay un error. O sea, el error es que la primera película fue tan fundacional y es tan fuerte que relacionarla con una película menor lo que hace es que tú establezcas comparaciones. Yo creo que la película de Gordon Green hubiese funcionado muchísimo mejor sin ningún tipo de vínculo con la primera y que uno pudiera verlo como un ente separado. O sea, pudieras haber dicho, bueno, sí, hay un precedente, a Chris McNeil le ocurrió, pero presentar a Chris McNeil que además te va a decir, bueno, sí, a mi hija sabes, a mi hija la poseyeron, pero se me desapareció. O sea, eso es Ujú. estableciendo ya que hay una segunda parte donde evidentemente Linda Blair va a aparecer para algo que no sé muy bien qué puede ser. Entonces, la sensación es que la película bebe demasiado sin necesidad de la primera película y es muy formalmente religiosa. Fíjate que, obviamente, el exorcismo no puede estar apartado del terror religioso. Hay, por ejemplo, el exorcista del Papa, que a mí me parece muy paródica, lo utiliza pero de forma inteligente, o sea, es un trasfondo, Ujú. contexto, pero eso no perma lo que está ocurriendo. Aquí sí, aquí tú tienes que tomar una decisión religiosa en que creo. Y yo creo que le estás exigiendo demasiado a un público que no va a ir a que le den lecciones, sino básicamente lo que estás es disfrutando de una película. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en el que es muy ingrato tener el nombre del exorcista para cualquier película y para cualquier intento. Y estoy de acuerdo que quizás pudiese haber funcionado mucho mejor quitándose esa sombra. Quitando todo, quitando, yo creo que, porque es que, claro, porque cada vez que tú ves, yo cuando vi a Chris McNeil, yo dije, oye, ¿qué hará que Ellen Burstyn aquí? O sea, Mm, de verdad la sensación fue como, oye, tan bella esta mujer con una presencia enorme, porque además llena la película. ujú. O sea, la sensación es que su presencia es gigantesca, porque tú de inmediato estableces una comparación. Pero en mi caso también me molestó muchísimo este tema que la película es muy descafeinada. O sea, me vas a decir tú que la gran blasfemia es que Ángela se presenta en la iglesia y diga, la sangre de Cristo. Yo tenía ganas de decir, pero Dios mío, ese es el único diálogo que se les ocurre en una película que está basada en El Exorcista, que en realidad era muy perturbadora. A mí yo creo que lo que más me asusta del Exorcista
no es exactamente la posesión, sino los niveles de perturbador que puede llegar a ser un fenómeno que tú no puedes ni clasificar. Tal cual. Bueno, Aglaya, el tiempo lamentablemente se nos terminó porque este debate pudiese continuar, pero yo sí quiero dejar que la invitación es que la gente vaya y descubra esta película. Va a Sí, estar sí, totalmente. Porque de hecho, yo creo que hay mucha gente que le va a encantar, porque Ajá. el debate religioso es mucho más fuerte y yo creo que ahora hay un contexto donde la gente está más interesada en la religión y en la filosofía y es muy Ujú. probable que ese discurso que hay al ulterior de, bueno, ¿a qué obedece un demonio? O sea, ¿a qué rito, a qué ritual, a qué concepción religiosa obedece un demonio? Yo creo que va a haber una discusión muy, muy interesante por ese lado. Ahora bien, si ustedes están esperando una obra como El Exorcista, vayan con las expectativas un poquito más bajas porque no. Tal cual, es otra película totalmente distinta, con otros códigos, sí tiene unos planteamientos interesantes sobre las religiones, las tendencias de hoy en día, y la verdad es que tiene algunos elementos bastante rescatables, yo los invito a que la vayan a ver, y aprovecho y me hago la cuña que, bueno, tuve la oportunidad de conversar con el director y el productor para que nos den más detalles, pero Aglaya, te quiero agradecer mucho por este tiempo y por ayudarnos a recordar lo importante del legado del Exorcista y cómo una película de hace 50 años todavía, hoy en día, sigue siendo un referente para un género, ¿no? Un beso, Jorge. Gracias a ti por la invitación. Gracias siempre. Nosotros vamos a escuchar algo de música. Esto es Los Amigos Invisibles, la que me gusta. Y en la próxima parte, bueno, viene nuestra sección A un Clic. El entretenimiento con alcohol. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz.
Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5. Detrás de cámaras. Conciertos. Menos mal que son dos. Valeria Valle y Jorge Roy. Por Onda, la superestación. Social. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías por teléfono? A mi abuela. ¿Qué le dirías? Que gracias por todo y que es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Emociona esto? Sí. Este experimento consiste, no esperemos al último día de vida, sino que la llamemos ahora y le digas esas palabras lindas de agradecimiento. ¿Te animás? A la abuela, obvio. ¿Cuántos años tiene la abuela? 70. ¿Duerme la siesta? Estaba haciendo huevo de Pascuas, así que está ocupada. Hola, Reno. Hola, Abu, ¿cómo estás? Bien, acá haciendo huevo. Bueno, me alegro. Quería decirte algo. A ver. Que te amo. Y que gracias por todo. ¿Dónde estás, Renata? En el centro. Es un experimento social. Pero te amo, Abu. ¿Dónde estás? En el centro. Me dijeron que llame a la persona que más amo. Renata. No te asustes, Abu. Ahora te explico. Estoy en el centro, me frenaron, me dijeron, si fuera el último día de tu vida, ¿a quién llamarías? Y yo dije, llamaría a mi abuela para agradecerle. Ay, pero Renata, me vas a matar en susto, Renata. No pasa nada, abuela, no te asustes. ¿Con quién estás? Con gente que no conozco, es un experimento, un video, abuela. ¿Un experimento? Sí, es para un video. Bueno, explícame. Dale, ahora te llamo. Por favor, Renata. Abu, te amo. Yo también te amo, hija, por favor. Besito. Yo más. Se asusta. Renata, ¿por qué crees que la abuela se asustó? Porque hace poco perdimos a alguien de la familia y lo que quedó sensible de que tenga miedo de que otra persona se vaya. Bueno, este audio que estábamos escuchando es de Hernán Danolfo, creador de contenidos argentino que sensibiliza a todos con estos experimentos sociales. Y justamente en nuestra sección hoy, a un clic, queremos conocer un poquito de la historia de Hernán. Por eso te agradezco mucho, Hernán, que te hayas tenido